El grifo, también hay toda una serie en la web que es acerca de inventos de origen freak. Entonces, por ejemplo, el grifo, nadie sabe quién lo inventó porque la patente se quemó en un incendio. Una pequeña ironía considerando que era precisamente un grifo. O por ejemplo, bueno, otra invención que era para... ¿Cómo se llama lo que usan los astronautas? El velcro. El velcro, olvidé la palabra, exactamente. El velcro, me acordaba del origen del objeto, pero no me acordaba la palabra. El velcro se origina porque un tipo en Suiza iba de paseo con su perro y el perro volvía siempre con estas pelucitas pegadas en el pelo. Entonces, y siempre pasaba horas y horas limpiando el perro, hacía otro paseo, volvía con... Y mira esta opción del microscopio y dice, y entonces el velcro son como estos pequeños ganchitos a nivel microscópico, y dice, bueno, ¿y por qué no? Así que gracias a este perro de los Alpes que había que limpiar permanentemente es que se ocurre el velcro. Bueno, y después se ocupa para eso, para los trajes. De hecho, yo lo que había escuchado, como para hablar de los mitos a propósito del velcro, es que el velcro se había vuelto popular porque lo habían inventado para los astronautas norteamericanos y que después trascendió como al vestir diario, a las carteras, a las zapatillas, en fin, a lo que se ocupa el velcro. Bueno, eso es que mira, yo no sé, no la he escuchado, pero hace pleno sentido porque la carrera espacial dio gran publicidad a muchas invenciones. Así que las cosas que pasaban por ahí, claro, imagínate cuando, en particular el año julio del 69, cuando llega el hombre a la luna, estaba toda la humanidad mirando esta cuestión. Entonces cualquier tecnología que hubiese ahí era muy llamativa. Sí, claro, el teflón también yo había escuchado que se ocupó como material por primera vez en los viajes al espacio, pero insisto, son mitos que le llegan a uno y que de repente no tienen mucho que ver con la realidad. Yo creo que quizás no lo inventaron ahí, pero tenéis todo el presupuesto del mundo, haz lo que queráis, esta cuestión no puede fallar, lo importante es triunfar, es ganarle a los soviéticos. Así que no te fijes en gastos. Entonces, quizás alguien por ahí tenía la patente del teflón y dije, bueno, esta cuestión no sirve y lo usaron. Otras cosas. Ahora, muchas veces esta cosa fue presionada por la carrera espacial. Antes que se pudieran transmitir las imágenes digitalmente, lo que hacían, había toda una misión que se llamaba el Proyecto Corona. Para conseguir las fotos, soltaban los rollos de fotos en el aire. Y tenía que ir un avión y atraparlo en el aire. Era tan difícil que fallaron las primeras 13 veces. Lo más divertido de esto es que en vez de poner, porque estas cosas finalmente las primeras veces caían al suelo, a veces podían caer al océano, podían caer al continente, pero en vez de poner algo muy discreto, había un tremendo mensaje que decía, esto es propiedad del gobierno de Estados Unidos, quien quiera que lo agarre tiene que devolverlo. Entonces obviamente te da la curiosidad infinita y nadie devolvía la cuestión, pues. Hasta que después se le ocurrió poner un mensaje bastante más discreto y ahí les fue un poco mejor. Pero después fueron capaces de atrapar los rollos en el aire. Bueno, sigamos avanzando por la historia. Entras a la revolución industrial y lo que significa inventar, por ejemplo, motores. ¿Y cómo fue que al principio la gente que decía, mira, podemos combustionar esto con el vapor de agua, se puede generar la tracción necesaria para un motor, en fin? Pero la desconfianza primero de meter fuego en un barco, por ejemplo, hizo que se alejaran de inventos como ese. ¿Cómo fue esa historia? Claro, Napoleón dijo una vez, no, yo no estoy, olvídate que yo me voy a meter adentro de un barco donde alguien adentro está haciendo una hoguera. O sea, hay que estar loco para un monstruo de madera. En esa época la mayoría de los barcos todavía eran de madera. Hay que estar loco para armar una hoguera en las entrañas del barco. Y decía, no perder tiempo con esa cuestión. Y más adelante hay una historia parecida de la reina Victoria expresando su preocupación por las altas velocidades que podían alcanzar los trenes. Había gente que creía que se podían salir los ojos de las órbitas, que incluso los trenes pasando al lado de las vacas podían generar todo tipo de problemas ganaderos, de partos apresurados. Así que hubo algún tipo de oposición inicial a todo este tipo de cosas. Había todo un movimiento más adelante que se llamaban los luditas, que decían, viejo, las máquinas nos están robando empleo, así que estrategia, vamos a destrozar máquinas. Y eran grupos de gente que entraban a la fuerza a instalaciones industriales a romper máquinas porque le estaban quitando empleo. Sí, es como el temor a lo desconocido también, ¿o no? Que alimenta ese tipo de cosas. Yo creo que hay algo de eso también, pero lo principal era claramente que ellos veían cómo... Pero lo que pasa es que esto parte fundamentalmente en el mundo textil y las ganancias que se hacen en el mundo textil eran gigantescas, o sea, podían ser de hasta 100 veces o más de 100 veces. Entonces de pronto alguien veía que una sola máquina hacía la pega de más de 100 personas y tú decías, bueno, o sea, estamos condenados a la cesantía. Y lo que hemos visto, lo que ha ocurrido es que, veamos cuál es la cesantía que hoy día en Chile, bueno, cerca del 5 o 6%, cerca del 6%. La verdad que
Eso no ha ocurrido y hemos sido capaces de inventar empleos que han ido renovando el mercado laboral. Bueno,